The defendant is guilty of first-degree murder. Mrs. Adelson, control yourself. La mujer que acaban de ver en su pantalla es Donna Adelson, escuchando el veredicto de un jurado sobre el asesinato de su ex yerno, un brillante abogado y profesor universitario, quien se encontraba en medio de una amarga disputa por la custodia de sus 2 hijos, nietos de esta mujer. El caso mantuvo en vilo a la opinión pública y dejó al descubierto una trama familiar muy complicada. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Daniel Markel. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. Donna Sue Jacobs, que más adelante fue conocida como Donna Adelson, nació en junio de 1950 en Nueva York, en el seno de una familia muy acaudalada. Se sabe que creció en esa ciudad y cursó la secundaria en un colegio muy prestigioso, y luego se convirtió en maestra de educación primaria. Su vida cambió cuando conoció a un chico llamado Harvey Adelson, un joven de Nueva York también proveniente de la clase media alta. Según los registros, ambos se enamoraron y comenzaron una relación. Harvey tenía un doctorado en odontología y había iniciado una exitosa carrera en ese campo, con un futuro muy próspero asegurado. Así, luego de un tiempo, ambos decidieron formar su familia. Se casaron y tuvieron 3 hijos, Robert, Charles y Wendy. Con el tiempo, la familia se mudó a Florida, a una zona muy exclusiva, donde Harvey abrió su clínica. En este lugar inicialmente ofrecía servicios de odontología general, pero luego lo transformó en un estudio de estética e implantes dentales. Ya para finales de la década de 1980, Harvey era una persona muy exitosa. Salía en periódicos, en revistas y lo buscaban personas muy conocidas. La vida para la familia fue muy próspera y los 3 chicos también tuvieron la mejor educación. Robert, el mayor, se graduó con honores de la Facultad de Medicina. Charles, a quien todos llamaban Charlie, obtuvo un título en microbiología molecular. Y luego, siguiendo los pasos de su padre, también se licenció en odontología. Por su parte, Wendy siguió desde muy joven el ejemplo de su madre y desde la escuela secundaria fue galardonada por crear organizaciones sin fines de lucro. Si bien Donna se dedicaba en cuerpo y alma a sus hijos, con quien más tenía relación era con su hija Wendy, y este vínculo se mantuvo en su adultez. Wendy siempre pedía la aprobación de Donna para todo, incluso para sus relaciones sentimentales. Esto trajo catastróficas consecuencias a la familia. Y es que Donna había criado a Wendy para ser la representación de esposa y madre perfecta. Le decía que tenía que estar siempre dispuesta para atender a su esposo, y además de eso tener una sonrisa para él. Aunque Wendy aún no tenía novio, siempre le decía que tenía que buscarse una persona que tuviera los mismos recursos y las mismas oportunidades que ella. Wendy al final se terminó graduando como abogada, y en 2005 se comenzó a centrar en temas de inmigración, defensas de menores y derechos de las personas con discapacidad. Ya teniendo su carrera muy bien puesta, ella decidió comenzar a buscar una persona para poder compartir su vida, e ingresó a una conocida aplicación de citas. Hay que especificar que la familia era judía, así que Wendy descargó una aplicación donde solamente se inscribían chicos judíos. Cuando Wendy le contó esto a su madre, ella se mostró muy feliz y le dijo que la ayudaría a poder encontrar a su nuevo esposo. Fue así como ambas mujeres encontraron al candidato que para ellas era perfecto, un chico llamado Daniel Eric Markel. Era abogado de origen canadiense y había nacido el 9 de octubre de 1972, pero para ese momento estaba viviendo en los Estados Unidos. Daniel se había criado en el seno de una familia judía tradicional. Sus padres todavía seguían en Canadá y su hermana también. Él se había graduado con honores en política y filosofía, y en tanto tenía una maestría en otra prestigiosa casa de estudios. Además de eso, tenía una brillante carrera como profesor en la Universidad de Florida. También se sabe que vivía en una zona muy acaudalada. Así las cosas, Wendy le envió un mensaje y poco a poco comenzaron a conocerse.
Después tuvieron algunas citas y al final decidieron iniciar un noviazgo. La boda comenzó a planificarse y se celebró el 26 de febrero del año 2006. La celebración de la boda fue muy lujosa e incluso se anunció en las páginas de sociales de un conocido diario de Nueva York. A la ceremonia también asistieron unas 200 personas. Eso sí, contrario a los deseos de Donna, que quería mantener a su hija cerca, ellos decidieron mudarse a un vecindario de Florida, a más de 600 kilómetros de distancia. En este lugar ambos se convirtieron en profesores de una reconocida universidad local y formaron un nuevo círculo social. La pareja estaba muy feliz e incluso le dieron la bienvenida a 2 hijos, Benjamin en 2009 y Lincoln en 2010. La relación parecía consolidarse y todos los veían como la familia perfecta. Pero ya dentro de casa comenzaron a surgir las grietas en el matrimonio. Algunas versiones sostienen que a Wendy le desilusionó que mientras la carrera de su esposo estaba despegando, ella se veía relegada a la crianza de sus hijos. También, según dijeron, a los padres de la chica no les agradaba Daniel e incluso decían que tenían un odio visceral cuando lo veían. Aparentemente el gran problema de la familia de Wendy era que ellos querían que la chica y los niños se mudaran cerca de ellos, algo con lo que Daniel nunca estuvo de acuerdo, y eso provocó muchas fricciones entre ellos. Así las cosas, en septiembre de 2012, cuando Daniel regresó de un viaje de negocios, se encontró con una sorpresa que para él fue desagradable. Su esposa se había marchado de la casa llevándose a los 2 niños y la mitad de los muebles. Además, le había dejado sobre la cama los documentos para disolver su matrimonio. Fue así como después de 6 años juntos parecía que la separación de Wendy y Daniel era un hecho y que no había vuelta atrás. Y a partir de ese momento comenzó una amarga disputa por la custodia de los niños, un pleito que se prolongó durante casi un año. Finalmente el divorcio se resolvió sin juicio en julio de 2023 y ambos tuvieron la custodia compartida. Posteriormente, ante las presiones de Donna para que Wendy y los niños se mudaran cerca de ella, un juez dictaminó que no podía hacerlo. Esta prohibición evidentemente no fue bien recibida por los familiares de la joven, quienes comenzaron a idear la manera de lograr que ella se mudara cerca de ellos. Esto dio pie a nuevos enfrentamientos y acusaciones. Incluso se dijo que le habían ofrecido a Daniel $1 millón para que él autorizara la mudanza de los niños, pero no aceptó. En este punto es importante aclarar que para ese momento, según los registros, la familia de Wendy tenía una fortuna de poco más de $8 millones, entre cuentas bancarias, inversiones y propiedades, además como vehículos y otros activos. Y pese a esta cuantiosa fortuna, Daniel presentó una moción en contra de Wendy, alegando que ella había tergiversado sus bienes y se había llevado un anillo de 2 quilates propiedad de su tía abuela. También introdujo un recurso en contra de Donna, para impedirle pasar tiempo a solas con sus hijos, ya que según comentó los niños le habían contado que la mujer hacía comentarios despectivos hacia él y su familia. La situación comenzó a complicarse cada vez más, y ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. Para muchos esto era un presagio de lo que sucedería más adelante. Con estos antecedentes llegamos al viernes 18 de julio de 2014. Daniel, a quien le correspondía tener a los niños ese fin de semana, los dejó en la guardería y luego se dirigió al gimnasio, donde se ejercitó como todos los días. Después volvió a su casa, se metió en el automóvil y estando en el asiento del conductor hizo una llamada telefónica. Mientras hacía esta llamada fue sorprendido por un sujeto, que le disparó en 2 oportunidades en la cabeza y luego se marchó a toda prisa del lugar. Un vecino que salía de su casa en ese momento escuchó los disparos y logró ver un vehículo de color claro alejándose a toda velocidad. Esta persona encontró a Daniel en el garaje gravemente herido, pero en ese momento aún estaba con vida, así que decidió llamar al servicio de emergencias. Unos minutos después llegaron los socorristas y trasladaron al hombre a un hospital cercano. Pero pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, Daniel terminó falleciendo un día después de su ingreso. Tenía 41 años. Este ataque mortal a plena luz del día conmocionó a los residentes del acaudalado barrio donde el hombre vivía y provocó la indignación de colegas, amigos y familiares. Debido a las circunstancias que habían rodeado los hechos, desde un principio las autoridades manejaron el asesinato como algo que se había encargado, y para ellos todo apuntaba a estar relacionado con el divorcio de Daniel y Wendy. Las sospechas sobre la familia se acrecentaron cuando Wendy hizo un comentario a los investigadores. Ella comentó que tal vez el asesino podía haber actuado en su nombre, pero que quienes podrían haberlo contratado serían sus padres, ya que estaban muy enojados con Daniel.
Incluso dijo que su hermano en alguna ocasión había bromeado con contratar a una persona para que matara al hombre. Inicialmente se ofreció una recompensa de $25,000 por cualquier información que pudiera dar con las personas que planificaron los hechos. Pero las cosas no fueron muy bien, no se obtuvieron pistas y se elevó la suma a $100,000. Y en el primer aniversario del asesinato de Daniel se hizo una conferencia de prensa, en la que se confirmó de nuevo que el caso estaba siendo investigado como un asesinato por encargo. Además de eso, también se revelaron por primera vez unas fotografías, en las cuales se veía un vehículo plateado en la escena del crimen. Y en febrero de 2016 se publicaron los informes de la investigación, pero estos no incluían mucha información de relevancia. En abril de ese mismo año, un agente encubierto se hizo pasar por alguien que buscaba chantajear a Donna por los hechos. El policía se acercó a ella fuera de su apartamento y le entregó un artículo periodístico sobre el asesinato de Daniel, sobre el cual estaba escrita la cantidad de $5,000 y un número de teléfono. Pero esto no funcionó en ese momento. Un año más tarde, en mayo, el caso dio un giro impactante, cuando las autoridades detuvieron a un sujeto llamado Sigfredo García, de 34 años, y fue acusado de asesinato en primer grado con relación al homicidio de Daniel. Ya en junio de 2016, un juez ordenó que se liberara una declaración de causa probable, que vinculaba a la familia de Wendy con el crimen de Daniel. La declaración revelaba que Sigfredo y su amigo Luis Rivera, de 33 años, habían viajado hasta la casa de Daniel en un vehículo alquilado y que las noches del 16 y 17 de julio del año en el que sucedieron los hechos se alojaron en algunos moteles. Durante esos días, según las declaraciones de testigos, los registros telefónicos y las cámaras de vigilancia estuvieron siguiendo los movimientos del hombre, hasta que encontraron el momento indicado para quitarle la vida. Luis Rivera, quien se convirtió en el segundo detenido por el caso, también fue acusado de asesinato en primer grado. Aún así, las autoridades no habían revelado si los sujetos habían recibido o no un pago por esto. Así las cosas, ambos hombres comenzaron a esperar su juicio. Inicialmente la fiscalía solicitó la pena de muerte, pero hasta ese momento no había nadie más acusado con la investigación, y las autoridades no indicaron si se esperaban más arrestos o no. Desde Canadá, la familia de Daniel emitió un comunicado, afirmando que los arrestos no disminuían el dolor de su pérdida, pero estaban agradecidos con las autoridades locales. Además de esto, también se supo que la familia de Daniel iba a recibir una compensación de más o menos $40,000, ya que supuestamente por errores humanos y técnicos se había retrasado la llegada de las autoridades al domicilio del hombre, que la persona que atendió la llamada en el número de emergencias no había alertado inicialmente a la policía y que se había revisado que realmente no le habían dado el auxilio oportuno. Según el acuerdo, también se iba a dar un monto mensual para los hijos de Daniel, aunque no se llegó a saber qué cantidad era ni hasta qué edad lo recibirían. Mientras tanto, la policía seguía investigando y gracias a escuchas telefónicas y una evidencia financiera, lograron llegar a una mujer llamada Catherine Magbanua, expareja y madre de los 2 hijos de Sigfrido, quien sería la persona que había recibido el dinero. Supuestamente esta mujer había recibido 2 cheques de la clínica dental de la familia Adelson, aunque ella nunca había sido parte del personal. Esto le parecía a las autoridades cuanto menos extraño. Se supo además que en la época en la que se realizó el crimen, esta mujer tenía una relación clandestina con el hermano de Wendy. Fue así como Catherine fue arrestada en octubre de 2016, y días después, mediante un acuerdo con la fiscalía, Luis se declaró culpable, esto para recibir una condena reducida, a cambio de testificar contra el resto de personas. En ese momento él comentó que formaba parte de una pandilla, y Sigfrido era su amigo de la infancia. Comentó que Catherine había actuado como intermediaria. Comentó que había sido el mismo Sigfrido quien lo había reclutado para ejecutar el plan. Según su versión de los hechos, él se había encargado solamente de conducir el automóvil, y una vez allí quien había disparado había sido Sigfrido. Dijo que desconocía quiénes habían ordenado el crimen, pero sí comentó que el motivo era que una señora quería recuperar la custodia de sus hijos. Finalmente, debido a esta declaración, recibió una condena de 19 años. Después de la declaración de Luis, tuvieron lugar otros arrestos. Wendy, quien se había mudado a Miami con sus hijos y había interrumpido el contacto con sus padres, fue arrestada. Además, ella también había decidido cambiar el apellido de sus hijos. Les quitó el Markel, el apellido de Daniel, y dejó solo el de ella, Adelson. Ella alegó que simplemente lo había hecho por el escrutinio mediático. Mientras la investigación seguía avanzando, el juicio contra Catherine y Sigfrido se programó para octubre de 2019. En las audiencias se afirmó que el hermano de Wendy había acordado pagarle $100,000 a estas 3 personas para que le quitaran la vida a Daniel.
Katherine negó su participación en los hechos, pero sí afirmó que sabía que el hermano de Wendy estaba involucrado en lo que había sucedido. Mientras tanto, Sigfrido trató de desvincularse y afirmó que Luis había actuado solo, pero esto no lo salvó y fue declarado culpable. 4 días después lo condenaron a cadena perpetua sin oportunidad de libertad condicional. Sin embargo, el jurado no llegó a un veredicto sobre Katherine, así que se pidió que permaneciera en prisión a la espera de un nuevo juicio. Las cosas parecieron muy calmadas hasta abril de 2022, cuando el hermano de Wendy también fue arrestado. Fue acusado formalmente por un gran jurado. Las autoridades consideraron que él había sido el cerebro en toda esta operación. E incluso un exnovio de Wendy afirmó a los investigadores que este chico había estado tratando de buscar un sicario. Había dicho a sus amigos que tenía $15,000 y quería que se deshicieran de alguien. Ya después del arresto de Charlie, el hermano de Wendy, se realizó en mayo de 2022 el segundo juicio en contra de Katherine. Ella fue condenada a cadena perpetua por asesinato más 2 sentencias consecutivas de 30 años por conspiración para cometer asesinato. Los fiscales dijeron que ella había sido la intermediaria entre Sigfredo y Luis y la familia de Wendy. Ya debido a los retrasos procesales relacionados con la emergencia sanitaria mundial, el juicio en contra de Charlie comenzó el jueves 26 de octubre de 2023. Durante las audiencias, la fiscalía dijo que el hombre le había pedido a Katherine, con quien mantenía una relación en ese momento, que organizara todo el crimen. Como pruebas presentaron registros telefónicos, movimientos financieros y un video del año 2016, en el cual Charlie le estaba contando a Katherine que un hombre había intentado extorsionar a su madre por los hechos. Así las cosas, el 6 de noviembre de 2023, Charlie fue declarado culpable de los cargos de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato e incitación a cometerlo. Lo enviaron a la cárcel a la espera de su sentencia. Entretanto, unos días después, la noche del 13 de noviembre, Donna fue arrestada en un aeropuerto internacional, con una orden emitida por un juez. La mujer de 73 años y su esposo se disponían a abordar un avión con destino a Vietnam, un país sin tratado de extradición con Estados Unidos. Mientras Donna quedó bajo la custodia de la policía, su esposo fue liberado. Un mes más tarde, el 12 de noviembre, se dio la sentencia de Charlie. Él fue condenado a cadena perpetua y a 30 años adicionales por el delito de conspiración para cometer asesinato. Entretanto, Donna fue acusada de asesinato en primer grado, conspiración para cometerlo e incitación, los mismos delitos por los cuales había sido condenado su hijo. Si bien se tenía programado que su juicio iniciara el 17 de septiembre de 2024, todo se retrasó y comenzó al año siguiente, el 22 de agosto de 2025. Durante la audiencia, el jurado escuchó impactantes testimonios, incluido el de Wendy. Ella dijo que no tenía nada que ver y durante las investigaciones las autoridades lo corroboraron. En todo momento negó haber estado involucrada en el crimen y admitió que su madre estaba muy molesta con Daniel porque ella no quería que él tuviera la custodia. También testificó Katherine y otro de los hijos de Donna, quien describió a su madre como obsesiva, controladora y ajena al impacto emocional de sus decisiones. También comentaron que luego del divorcio con Wendy, Donna odiaba a su exyerno y lo externó en distintas ocasiones. Según dijeron en la familia, ni Wendy ni su padre habían mostrado un interés real por hacerle algo malo a Daniel. La fiscalía sostuvo que Donna junto a su hijo Charlie habían sido las figuras principales en la planificación de todos los hechos. También los fiscales la describieron como una mujer calculadora y controladora, que quería tener siempre a su familia cerca de ella para saber cuáles eran sus movimientos. Por su parte, los abogados defensores insistieron en que la fiscalía no tenía pruebas para acusar a la mujer. También dijeron que ella había sido una madre abnegada y que eso no debía confundirse con una persona controladora. Pero se presentaron algunas grabaciones de agentes encubiertos del FBI, en las cuales Donna se refiere a la casa donde Wendy vivía con Daniel como un infierno. Incluso dijo que quería bautizar a sus nietos como cristianos y vestirlos con uniformes nazis para presionar a Daniel a que les diera la custodia. También se mostraron los pagos que le habían hecho a Katherine, como ya dijimos, desde la clínica dental de la familia, cuando ella ni siquiera había trabajado en este sitio. Finalmente, el jueves 4 de noviembre de 2025 se emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos en contra de Donna. La mujer, al momento de escuchar el fallo, como en el video que vimos al inicio, comenzó a soltar exclamaciones, a llorar y a temblar. Ante la inesperada reacción de la mujer, el juez pidió al jurado que se retiraran y le concedieron a la mujer 2 minutos para que se recompusiera.
Sin embargo, antes de que los alguaciles la escoltaran fuera de la sala, ella dijo que estaba segura que ese no era el resultado que deseaba. Luego se retomó la audiencia y el juez anunció que se dictaría la sentencia en una fecha posterior, fijándose para el 14 de octubre de 2025. Con todo esto, Donna se convirtió en la quinta persona y segunda de la familia Adelson en ser juzgada por quitarle la vida a Daniel. Wendy, como ya dijimos, negó su participación en el homicidio y no fue acusada. Tampoco el padre de la chica, Harvey, pese a que supuestamente estaba con ella en el momento de su detención. Algunas fuentes dicen que la fiscalía aún mantiene la investigación abierta y que no está descartado que en el futuro se produzcan otros arrestos. Después del veredicto, los padres de Daniel hablaron con una profunda tristeza. Expresaron que habían perdido un tesoro y que se habían visto obligados a llevar una vida llena de dolor. El cruel asesinato de Daniel atrajo la atención de muchas personas durante 11 años. La trama se mostró como un divorcio complicado, unas tensiones con unos suegros adinerados y unas disputas por la custodia de unos niños, que condujeron a un homicidio por encargo. Hasta las investigaciones que estamos haciendo cuando grabamos este video en octubre de 2025, el caso aún no ha concluido. Eso sí, se tienen 5 condenas, pero como ya dijimos, según las autoridades, puede que más adelante se hagan nuevas capturas. Ahora que conocen todo lo que pasó en este caso, díganme qué piensan. ¿Se hizo justicia o creen que hay más miembros de la familia implicados? Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy terrible, un caso impactante, en el que al final de cuentas una custodia terminó siendo un acto terrible y terminó con la vida de un hombre que simple y sencillamente quería pasar tiempo con sus hijos y que llegó a estar incluido en una familia con una mujer completamente controladora y que estaba acostumbrada y quería que se hiciera siempre lo que ella quería. Veremos si más adelante hay más capturas o si el caso ya termina de cerrarse. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.